En este país los musulmanes comen cerdo, los hinduistas comen vaca y los cristianos hacen masivos rituales de sacrificios. Hoy analizaremos el complejo e intrigante tema de las religiones en Indonesia. Llevo ya un buen rato viajando por Indonesia y sin duda lo que más ha llamado mi atención sobre este territorio es el tema de sus religiones. El sincretismo que existe aquí, la inmensa mezcla de culturas, en ciertas ocasiones algunas contradicciones, y es un país tan masivo que resulta imposible generalizar en lo más mínimo. Empecemos abordando el tema de que Indonesia es el país con una mayor cantidad de musulmanes en el mundo, pero esto no significa que sea un país musulmán. Verán, la población a la fecha en que grabo este video es de cerca de 300 millones de personas, de los cuales se estima que cerca del 90% se identifican como musulmanes. El otro porcentaje se reparte entre hinduistas, cristianos, budistas y un muy pero casi insignificante porcentaje de judíos. Se estima que existen menos de 1000 personas en un país de casi 300 millones que se identifican como judíos, aunque muy posiblemente esto sea porque les da cierto temor decirlo abiertamente. En un rato hablaremos más sobre esto. Si has viajado por Indonesia, seguramente te has dado cuenta que este territorio está lleno de mezquitas. Y a ver, asterisco, aquellos que hayan viajado a Bali dirán, claro que no, la gente en Indonesia es hinduista. Sí, Bali es una gran excepción, donde más del 80% de las personas se identifican como hinduistas, pero en casi todo el resto del territorio las mezquitas están por doquier. Viajas en carretera, atraviesas poblados, a la hora de rezar son evidentes los sonidos de llamado a rezo. No obstante, en muchísimas partes del país los platillos típicos contienen cerdo. Comen muchísimo el lechón, el cochinito bebé. No es tan inusual encontrar que vendan cochino en restaurantes y fondas, y tampoco es tan inusual encontrarte con que vendan alcohol, cerveza, vino en tienditas. Entonces, bueno, con eso descartamos que sea un país musulmán estrictamente, en los cuales sí es de plano imposible encontrar carne de cerdo o alcohol para el consumo común de la población. Entonces sí, irónicamente, a pesar de ser el país con más cantidad de musulmanes en el mundo, no es un país musulmán. Y analizando cosas de lo más cotidianas, uno puede darse cuenta de cierta manera en qué parte del país se encuentra. Por ejemplo, en regiones donde hay mayoría de musulmanes, los productos en supermercados y anuncios en la calle mostrarán a mujeres con el cabello cubierto. En partes hinduistas y cristianas del país usarán a modelos con el cabello descubierto. Y en general las mujeres que verás en la calle en partes donde predomina el Islam estarán usando un hijab o similar. Otra cosita, cadenas internacionales como por ejemplo Burger King, McDonald's, etc., tendrán siempre el sello de productos halal en aquellas zonas donde los musulmanes predominan. En ciertas regiones del país vas a encontrar más carne de vaca, en otras más carne de cerdo, en otras más carne de búfalo, pollo. Son los pequeñitos detalles los que nos hacen darnos cuenta de la enorme influencia de la religión. La segunda religión con más seguidores en el territorio es el cristianismo, pero no es el cristianismo como tal vez tú lo conozcas o como creas que se ejerce. Hay una mezcla interesantísima entre las creencias cristianas y las costumbres ancestrales que han logrado impresionarme. Estoy fascinadísimo con todo ese tema. Estuve, por ejemplo, un buen ratillo por la región de Toraja, donde la mayoría se identifican como cristianos. No obstante, en rituales de funerales sacrifican animales, creen muchísimo en las deidades del viento, de la tierra, del sol, de la luna, de los volcanes, conviven con sus muertos, literalmente. Si no han visto esa serie de videos que subí, recomiendo ir a checarla, está sumamente intrigante. Y sí, es un contraste curiosísimo ver todas estas costumbres con imágenes de la Virgen, de Jesús, de cruces de fondo, sincretismo en su máxima expresión. La tercera religión más seguida
es el hinduismo, pero se practica de una manera muy distinta a como se hace, por ejemplo, en India, el territorio hinduista por excelencia. Empezando porque aquí se come bastante carne de vaca, que por si ustedes no sabían, la vaca es un animal considerado sagrado en India. Ya he hecho varios reportajes hablando sobre este tema aquí en el canal. En caso de que no estén muy familiarizados, recomiendo ir a verlos. Las figuras que la gente suele seguir son muy distintas. No adoran, por ejemplo, a las deidades representadas con animales, como templos de Ganesha, Hanuman. No se ven para nada seguido y tienen muchas tradiciones relacionadas a los espíritus, a los fantasmas. Es bien común ver que, por ejemplo, les ponen ropa a los árboles, ropa a objetos inanimados porque creen que espíritus malignos o buenos pueden habitar ahí. Sí, repito, sincretismo, mezcla de culturas con las creencias ancestrales, y el territorio hinduista por excelencia del país es ahora sí Bali. Esa es otra cosita que se suele malinterpretar bastante. La gente cree que Bali es budista y en gran parte por sus tradiciones y prácticas, pero no, la gente se identifica como hinduista, aunque hay varias entre comillas contradicciones, pero últimamente las religiones son un tema de interpretación. Creo yo que no hay una manera de ejercerlas por excelencia al pie de la letra, y esto es lo que ha ocasionado tantos conflictos e incluso guerras a lo largo de la historia. La cuarta religión más seguida es el budismo, pero de igual manera es un budismo muy distinto. No se suele tener la creencia de los 29 budas como por ejemplo en Tailandia y Camboya, y es más una mezcla de creencias con el budismo que se practica por ejemplo en Japón y China. Entonces sí, si llegas a venir por ejemplo a Bali y en una tienda de turistas te quieren vender recuerditos con un Buda delgado, con el pelo rizado que parece piña, como se representa en los países mayoritariamente budistas, no estás comprando algo que la gente realmente siga, o al menos no un porcentaje grande. Y ahora tratemos el asunto más sensible de todos, el judaísmo. Ser judío en Indonesia es algo sumamente complicado, y sé que este es un tema que podría ser muy pesado, que podría alterar a muchos, con toda razón, pero es lo que es. Lo he estado platicando con varios locales, he estado leyendo mucho en foros, así que no tomen todo esto que voy a decir como que está escrito con tinta indeleble, pero sí es información que tiene bastante fundamento. Y como les comentaba al inicio de este video, se estima que hay menos de 1000 personas que se identifican como judíos en todo el masivo territorio de Indonesia. Esto mayoritariamente porque la gente tiene miedo de decir que son judíos. Clarísimo y muy reciente ejemplo de esto es que el año pasado, apenas en 2022, se abrió el primer museo del Holocausto en Indonesia, y existieron muchísimas manifestaciones, grupos musulmanes grandes exigiendo que este se cerrara. Fue una movida atrevida por parte de las autoridades el haber abierto este museo. De igual manera, es sumamente complicado o prácticamente imposible encontrar una sinagoga en todo el masivo territorio. Esto es por supuesto por la fuerte presencia del Islam, y muchos dicen que las personas en Indonesia suelen solidarizarse mucho con la gente de Palestina, porque al haber luchado durante mucho tiempo con holandeses y japoneses por la independencia de su territorio, lo identifican de cierta manera con el problema de nunca acabar entre Palestina e Israel. Ven culturalmente e históricamente a los judíos como gente mala. Incluso se dice que desde que las personas son jóvenes en las escuelas, se les enseña que los judíos vienen de un pasado malo, oscuro, que son malvados. A las personas en general se les enseña a no creer en el Holocausto, e incluso un local me comentó que un maestro de secundaria en alguna ocasión comentó en el salón abiertamente, mientras impartían las lecciones sobre las guerras del mundo, que Hitler, y cito las palabras de quien me lo contó, que Hitler pudo haber acabado con todos los judíos del mundo, pero no lo hizo porque quería mostrarle al mundo lo malvada que es la raza y la maldición que es vivir en este planeta como un judío. También más de una persona me ha corroborado que se les enseña que todos los humanos vienen de Adán y Eva, pero los judíos vienen de la serpiente. Tiene algo así como 10 años que la última sinagoga popularmente conocida fue quemada, y sí, en general ser judío abiertamente en este país resulta muy complicado. No significa que no existan sociedades escondidas por ahí que practiquen su religión, que muestren su devoción en secreto con sus familiares, y repito,
Esto no aplica, por ejemplo, en zonas como Bali, porque sé que muchos van a comentar: yo soy judío y pude ir a Bali y turistear tranquilamente, nadie me veía feo, todo bien. A ver, Bali representa a menos del 5% de la población de todo el país. Es muy frío, es muy triste, pero por lo que he aprendido y he leído, es lo que es. Pues ahí lo tienen, un poco de la complicada e intrigante cuestión de las religiones en Indonesia, un país lleno de mezclas, de contrastes, pero por supuesto es lo que se espera del cuarto territorio más poblado de todo el planeta. Repito que esta es información que he recopilado, platicando con locales, leyendo, pero por favor, si gustan añadir algo, los leo aquí abajo en los comentarios. Gracias por haberme acompañado y nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.